De los 4 decretos de ley enviados desde el Ejecutivo, la Corte Constitucional únicamente ha dado paso a uno, el de reforma tributaria. Los proyectos sobre zonas francas, ley de quiebras y créditos educativos no tuvieron dictamen favorable, principalmente por no cumplir el carácter de urgencia económica que determina la Constitución, entre otros criterios. Asimismo, el organismo rechazó poner en vigencia el acuerdo comercial con Costa Rica y aceptó una medida cautelar sobre el decreto que viabiliza las consultas ambientales. Todo esto, a criterio del especialista en Derecho Constitucional Javier Palacios, constituye una contradicción por parte de la Corte Constitucional. En entrevista para Contacto Directo, analizó las últimas decisiones del organismo. Desde este 3 de agosto del 2023 se inicia la campaña de los asambleístas nacionales para las próximas elecciones de Ecuador 2023, una vez que quedó en firme los candidatos que participarán y por decisión del Pleno del CNE. Son 135 los aspirantes a estas curules, pero solo 15 llegarán al Parlamento. Los rostros empezarán a ser más visibles a partir de este jueves, que inicia oficialmente la campaña. Sin embargo, en su mayoría no registran un pasado político, por lo que son desconocidos. El manejo del país tras el decreto de muerte cruzada ha presentado varios retos para el presidente Guillermo Lasso. A los problemas de inseguridad, narcotráfico, salud, vialidad y otros temas sociales se suma la imposibilidad de gobernar bajo decretos de ley que, según la lógica del gobierno, buscan la reactivación productiva. De los 4 instrumentos enviados, 3 han tenido el dictamen negativo del único ente rector en la actualidad, la Corte Constitucional, según determina el artículo 148 de la Constitución de la República. Para la próxima semana, el gobierno tiene previsto enviar a la Corte Constitucional un nuevo decreto ley, el 5º, ahora para acelerar la contratación pública. A 4 meses de que culmine el mandato de Guillermo Lasso, no hay mayores avances en inversión. Hasta julio, es decir, durante los 7 primeros meses del año, solo se ejecutaron $600.4 millones de los 2.143.4 millones de dólares contemplados en el Plan Anual de Inversiones 2023, lo que equivale apenas al 28%, que no es por falta de voluntad, sino por las trabas en los procesos de contratación pública, ha dicho el Ejecutivo. La estrategia de campaña de Otto Sonnenholner apunta a encarnar un cambio generacional. Busca proyectar un político formado, decidido y seguro de lo que quiere hacer. Tácticamente, para esta etapa del proceso, él juega a sumar, por eso se muestra prudente y evita confrontar, apareciendo descomplicado y cercano, especialmente con los jóvenes. Mediante su eslogan Paz, Plata y Progreso, busca responder a los temas que más inquietan a los electores. El analista político Lolo Echeverría considera que es lógico que busque de manera sutiles a distintos electores, como los jóvenes, los ecologistas y gente mayor. Una piscina con tilapias y una granja con pollos, gallinas y patos funcionaban dentro de la penitenciaría del Litoral, la prisión más grande del país, donde este jueves 3 de agosto ingresaron 3.000 policías y militares en el marco de una nueva intervención. El operativo inició en horas de la madrugada. Según el presidente de la República, Guillermo Lasso, los agentes entraron a los pabellones 5, 8, 11 y 12. Asimismo, el mandatario precisó que es la tercera intervención militar y policial dentro de esa prisión en menos de 15 días. Los reclusos de los pabellones 5 y 12 fueron trasladados a los patios de la cárcel, mientras que la fuerza pública registraba todas las celdas. Por otra parte, en el pabellón número 8 no hay reos. Sin embargo, también fue inspeccionado por la posible presencia de armas. 2 delincuentes que se habían enfrentado contra policías este jueves 3 de agosto en el bloque 4 de Flor de Bación, en el noroeste de Guayaquil, resultaron heridos y fueron trasladados a una casa de salud.
Los sujetos, que se movilizaban en una motocicleta y portaban un arma de fuego, habrían estado robando en la zona. Según recoge un parte policial, al sentirse amenazados, los ladrones sacaron el arma y dispararon contra los agentes. Luego intentaron huir. Los policías emprenden una persecución en la que se hace uso legítimo de la fuerza. Miguel Santos Burgos, quien ostentaba el cargo de director general de Planeamiento, Ordenamiento y Terreno del municipio de Durán, fue asesinado en la tarde de este jueves 3 de agosto. Fue víctima de un ataque armado en el que otras 2 personas más fallecieron. En las cercanías del edificio del registro de la propiedad en la Ciudadela Abel Gilbert 3. El funcionario salía de su lugar de trabajo en un taxi cuando fue interceptado. Santos, el conductor del vehículo, y un motociclista que se encontraba cerca de ellos fallecieron. El Hospital Regional Verdi Ceballos de Puerto Viejo, en Manabí, se tiñó de sangre debido al sicariato de un joven extranjero. Al momento, la Casa de Salud se mantiene con resguardo policial y el Código Plata activado. El ataque sucedió durante la madrugada de este jueves. Alex Salgado, comandante de la policía en Manabí, indicó que 2 personas armadas ingresaron al hospital en busca de un ciudadano que encontraba en el área de cirugía de varones. Esto porque se habrían hecho pasar por familiares de un paciente para poder ingresar a la casa de salud. La víctima se encontraba en el 2º piso del hospital desde julio y corresponde al nombre de Luis Chonaikar, quien sufrió un atentado el pasado 28 de julio en San Alejo, Puerto Viejo. El operativo inició a las 0:45 de la madrugada del viernes 4 de agosto del 2023 en los centros de privación de libertad número 2 femenino y el número 5 masculino en Guayaquil. Equipos especializados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron controles de armas, municiones, explosivos, droga y otros artículos prohibidos al interior de las cárceles, según lo informó el presidente Guillermo Lasso. Tenemos que pacificar las cárceles del país, dijo el primer mandatario en redes sociales, donde también compartió imágenes de los operativos. En ellas se ve a los uniformados realizando las inspecciones tanto en los pabellones como a los privados de libertad. Estas acciones responden a lo dispuesto en el decreto ejecutivo número 823, que declara el estado de excepción en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social en Ecuador. Buenas tardes, pues sí, estamos aquí a las afueras de la Corte donde hace poco terminó la audiencia de presentación de cargos contra el expresidente Donald Trump. Aquí mi compañero Jacopo Luzzi nos va a contar qué fue lo que ocurrió dentro de la Corte. Sí, bueno, fue una audiencia bastante rápida, después 15 minutos de retraso, todos esperando la jueza, mucho silencio, bastante incómodo para Donald Trump, que se miraba él con su traje azul, su corbata roja, nervioso, esperando que empezara esta presentación de los cargos, que recordamos la primera audiencia empezará el 28 de agosto a las horas 10 de la mañana, esta es la fecha que eligió la defensa con Donald Trump. Y bueno, una cosa bastante rápida, Donald Trump admitió su edad, 77, que no está bajo influencia de medicamentos, y fue bastante rápida la cosa, él admitiendo que sí entiende que no tiene que cometer crímenes estatales y federales para estar afuera de la cárcel durante este juicio. Ya el expresidente ha dejado la corte mucha seguridad, pero sí, él entendió con su manera, las manos brocheadas, su manera de inclinarse mirando a la jueza como cuando uno podía verlo dentro de la Casa Blanca en la oficina oval, su manera de estar con las piernas abiertas. Y nada, esto realmente mucho color, pero ya todo esto se ha acabado. Con la expectativa de ser arrestado, según publicó el exmandatario Donald Trump en su red social Truth Social,
Hoy se presentó ante una corte federal en Washington, D.C., en la que se inicia el proceso judicial en su contra por presunta interferencia en las elecciones del 2020, por la que enfrenta 4 acusaciones, 3 de ellas de conspiración. Voy a Washington a ser arrestado por haber desafiado una elección corrupta, fraudulenta y robada. Es un gran honor porque estoy siendo arrestado por ustedes. Hagamos América grande otra vez. Pence, quien lo acompañó como vicepresidente, brindó un testimonio a la televisora Fox que pudiera resultar clave para la parte acusadora. Pero debemos ser muy claros en este punto. No solo fue que él propusiera una pausa, el presidente y su pandilla de abogados de tercera categoría me pidieron que literalmente rechazara los votos, lo que habría resultado en que el asunto se remitiera a la Cámara de Representantes. De haber sucedido eso, se habría producido un caos. Según la Constitución y la ley de Estados Unidos, no existe prohibición alguna para que Trump aspire nuevamente a la Casa Blanca, pese a los retos legales que enfrenta, pues cumple con los 3 únicos requisitos: haber nacido en el país, haber residido aquí por los últimos 14 años y tener una edad mínima de 35 años. Constitucionalistas explican que solo un escenario retaría la ocupación del cargo. La sección 3 de la enmienda 14 básicamente prohíbe el cargo a cualquier persona que esté participando en una insurrección contra Estados Unidos o que haya brindado algún bienestar a enemigos de Estados Unidos. Trump ha utilizado los procesos legales en su contra para mejorar la recaudación de fondos para su campaña electoral, y expertos advierten que de resultar reelecto, Trump podría perdonarse a sí mismo. El perímetro del edificio de la Corte del Distrito Federal de Washington ha sido acordonado por agentes policiales desde horas de la mañana de este jueves, ante el arribo del expresidente Donald Trump para su lectura de cargos en esta nueva acusación. Manifestantes a favor del exmandatario se concentraron para apoyarlo. Si Donald Trump es un hombre muy honesto, él es un hombre que defiende la Constitución americana, él es un hombre que defiende la libertad, tenemos armamento para nos protegernos de la criminalidad, tenemos libertad de expresión para hablarnos lo que queremos. Los demócratas de hecho están impulsando nuestra campaña, entonces gracias por otra acusación. Así que no creo que esté muy asustado. Está jugando golf a tan solo 10 millas de acá, así que no le importa. Detractores de Trump también aprovecharon esta comparecencia en la capital estadounidense para reiterar sus razones por las que consideran que el expresidente debe presentarse ante la justicia. Creo que Trump y sus partidarios representan una amenaza real y seria para nuestra democracia. Creo que los eventos del 6 de enero fueron su responsabilidad en última instancia. Yo he estado en el Capitolio el 6 de enero, tenía un letrero como este y me asaltaron. Bueno, que el mundo sepa que Donald Trump es un ladrón, que es un criminal. Él en Nueva York, antes que salió de Nueva York, él es graduado del Colegio de Nueva York de las Ratas. Ambos grupos de manifestantes incluyeron a personas procedentes de otras ciudades de Estados Unidos. Sumando los 3 procesos penales que enfrenta en este momento Donald Trump, 2 federales y otro estatal en Nueva York, afronta un total de 78 cargos criminales, 37 en la Florida por el manejo de documentos clasificados, a los que recientemente se sumaron otros 3 cargos por intentar borrar imágenes de seguridad, 34 delitos en Nueva York por presuntamente ingresar un registro que hizo pasar como gastos legales durante su campaña electoral de 2016, y 4 en Washington, D.C. por presuntamente haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Todas las pruebas se salieron en las vistas y los procedimientos congresionales, ¿no? En frente del comité especial que se formó para investigar lo que pasó en el 6 de enero. El Departamento de Justicia se ha beneficiado de las pruebas que le ha dado ese comité. El juicio de Nueva York está agendado para el 25 de marzo y el de la Florida para el 20 de mayo, pero este caso en Washington, D.C. es el más relevante. Este es el centro del escenario. Eso es historia nacional. Se trata de si la democracia estadounidense estaba siendo usurpada. Todo lo demás referente a si se llevó documentos con él, le pagó a su amante para que calle, eso es posiblemente interesante para los tabloides. No es un hecho fundamental para nuestra democracia. Fue presentada una acusación muy firme y bien argumentada por parte del fiscal especial. Aún no ha acusado a los co-conspiradores obvios. Si los acusa, tendrán problemas y contratarán abogados. Habrá apelaciones y por lo tanto demoras. Una 4ª imputación federal en Georgia por interferencia en las elecciones de 2020 está en curso. Además, Trump deberá enfrentar 2 juicios civiles en su contra, uno adelantado por la Fiscalía de Nueva York por evasión fiscal y que busca
250 millones y prohibirle que haga negocios en el Estado, y una extensión del juicio de la escritora E. Jean Carroll por difamación que busca $10 millones y deberá comenzar el 15 de enero de 2024. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recorrido varios estados resaltando sus logros económicos. La inflación está al nivel más bajo en más de 2 años y los salarios han subido. Pero algunos pequeños negociantes en Washington dicen que apenas les alcanza lo que ganan. Los precios de la comida siguen demasiado altos, indica Marta Bustos, gerente del restaurante Tex-Mex Laredo. Uno con los mismos precios, el salario más alto, o sea, a uno realmente como comerciante es muy poco lo que le queda. Liz Winchell es dueña de un estudio donde se pintan objetos de cerámica. Nos dijo que no ha visto avances económicos durante el gobierno de Biden. Los costos de la renta y los salarios, algo que no puedo controlar, son muy altos. Anthony Quinn, gerente de una tienda de licores, apoya las políticas de Biden y más bien culpa al cambio climático y a la pandemia de que a su negocio no le esté yendo tan bien. Por el COVID perdimos hasta el 80% de nuestro negocio. Jay Morris vende y repara aspiradoras y máquinas de coser. Ha perdido clientela, dice, por los cambios en los hábitos del consumidor. Todo cuesta más. La gente solía venir y decirme necesito esto o aquello y llevárselo. Ahora son más cuidadosos. Les preguntamos a todos qué asunto priorizarán al votar en las elecciones presidenciales de 2024. La economía estadounidense. La economía es uno de ellos, pero quiero un presidente que sea justo con todos y por eso me agrada Biden. Votaré por Biden. Ha facilitado que la gente venga y compre algo. Que gane el mejor y se votará por el mejor. Y ese, en su opinión, será el candidato que más apoye a los pequeños negocios. El cuerpo de Norlan Herrera fue hallado en la zona del Río Bravo, donde el gobierno de Texas colocó boyas alambradas. Estaba desesperado por cruzar a la Unión Americana, aunque su madre intentó detenerlo. Me dice, me voy a ir, y me dio un abrazo. Y a los hipotes los abrazó. Y les dio un abrazo a todos. Y me dijo, yo voy a estar bien, mami. Y se fue. Y yo le dije, no te vayas, le digo yo. El grupo Beta de Piedras Negras recuperó 2 cadáveres ubicados a 5 kilómetros de distancia entre ellos. La identidad de uno todavía se desconoce. Los hallazgos causaron malestar y desesperanza entre los migrantes que permanecen varados en México. Nos están quitando la oportunidad como inmigrantes que somos. Estamos tratando de tener una mejor vida. Otros venimos porque sinceramente en nuestro país la delincuencia está abrumadora. El gobierno de México ha alertado que la colocación de estas boyas atenta contra la soberanía nacional. Ya se está demandando, ¿no?, el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. Ya estamos en eso. Es inhumano que no se trata así a ninguna persona. Hace 4 años nos empezamos a dar cuenta de lo que parecía algo caótico y estábamos en shock, que era un tiroteo en Walmart. El 3 de agosto del 2019, la fronteriza ciudad de El Paso vivió una de las masacres con más víctimas en la historia de Estados Unidos. Un joven supremacista blanco fue quien perpetró el atentado. En unas cuantas horas empezamos a entender que fue un ataque en contra de nuestra comunidad hispana, mexicana, de color aquí en El Paso. Familiares, sobrevivientes, activistas religiosos, políticos y la comunidad en general se unieron en un parque memorial cercano a la tienda Walmart para recordar a los 23 fallecidos. Yo vi, ¿verdad?, lo que puede causar ese tipo de violencia. Bien terrible. Toda la sangre y todo lo que estaba allí. Para los activistas, el racismo está lejos de acabar en el país. 4 años después y después de tantas promesas de que se iba a atacar el discurso de odio, el control de armas, nada de eso ha pasado. Se espera que Patrick Crusius, de 24 años, reciba múltiples cadenas perpetuas después de haberse declarado culpable en febrero de 90 cargos de asesinato, armas y delitos de odio.
Como un avance del proceso de paz, catalogó el gobierno del presidente Gustavo Petro el inicio del cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional ELN, pactado para una duración de 180 días. Permitir la defensa de los derechos y de las libertades de las personas. En ese sentido, ejemplo de la captura de rehenes, está prácticamente prohibida por el DIH y eso es un elemento muy sustancial en el cese al fuego. En el primer encuentro de las delegaciones en Bogotá, también se estableció el Comité Nacional de Participación para garantizar la inclusión de la ciudadanía en el proceso de paz a través de más de 80 delegados de 30 sectores sociales diferentes. Tenemos mucha esperanza para que con este esfuerzo desde la sociedad ande más rápido la paz. El parlamentario opositor Hernán Cadavid del Centro Democrático considera que el ELN no ha demostrado voluntad de paz y se burla del pueblo colombiano. Mientras le muestran esa cara al mundo, por otro lado continúan las masacres, los desplazamientos, el dominio territorial, la extorsión, la presión de esa guerrilla violenta contra comunidades apartadas en Colombia. ¡Cuidado, señor! La Policía Nacional del Ecuador desarrolló un operativo especial de seguridad para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en medio de la peor crisis de seguridad que enfrenta el país andino, asociada con el narcotráfico y el crimen organizado. Según el medio Inside Crime, la tasa de homicidios se ha disparado en casi un 500% entre 2016 y 2022. Primero, garantiza la integridad física de los candidatos. Tiene personas que van a acompañar en todos sus desplazamientos a los candidatos. El coronel José Vargas es el oficial asignado para la coordinación de este tema. Explicó que el dispositivo especial de seguridad implica la presencia de personal uniformado y de inteligencia en un número no especificado, junto a 6 de los candidatos en eventos públicos. 2 prefirieron no usar la seguridad de la policía. La intención es evitar posibles ataques armados, como el que provocó la muerte del alcalde de la ciudad de Manta el pasado 23 de julio. Técnicamente evaluamos a las personas que tienen un alto nivel de riesgo y los candidatos, por el hecho de ser candidatos, ya tienen un elevado nivel de riesgo. El ministro del Interior y la presidenta del CNE hicieron oficial en junio la vigencia del plan de seguridad para los presidenciables. Para nosotros todos los binomios son importantes, todos los procedimientos y los procesos son importantes. Comprendemos que el tema de la inseguridad del país no es un asunto fácil ni que deba ser tomado a la ligera. Hasta el momento, el único candidato presidencial que ha recibido 2 amenazas puntuales contra su vida es Fernando Villavicencio, según su equipo de prensa. Mi nombre es Dana Greenstreet. Soy mecánica automotriz. He estado haciendo eso durante unos 10 años. Tengo 2 hijos. Estoy comprometida. Quiero presentarles a todos a Dana. Ella es una de nuestras técnicas estrella en Gainesville. Y lo que es realmente genial es que ella también enseña como una de las maestras de laboratorio en la Universidad Comunitaria de Northern Virginia. Con una tímida sonrisa reconoce que los inicios en esta industria fueron complicados. Todo el mundo me decía que no podía. Todo el mundo me decía que las mujeres no pertenecían a un trabajo, que yo no podía hacerlo, que las niñas no pueden ser mecánicas. Dije, está bien, vamos a ver, quiero hacerlo. Y aquí estoy. Sin embargo, sus compañeros varones la acogieron como una más del equipo y ahora está más que integrada. Al principio se preguntaban, ¿va a durar? ¿Será capaz de hacer su trabajo? Pero todos simplemente encajamos muy bien. Ya están acostumbrados a mí. No me dirán nada que no le digan a otro de los muchachos. Con su ejemplo, Dana pretende inspirar a niñas que de mayores quieran dedicarse a profesiones tradicionalmente etiquetadas como masculinas.